técnico constitucional de fondo. Quisiera su reacción ante lo que he escuchado en este audio y lo que sabemos sobre esta señora Janet Navarro. ¿Cómo está, Fernando? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. A usted por su presencia. Muy feliz acá. de acompañarlos en RPP esta tarde. A ver, la verdad que mi reacción a este audio es una reacción que me deja un poco perplejo, porque cuando se organizan marchas, las marchas espontáneas, legítimas, tienen que ser un poco anárquicas. Y eso yo lo digo en mi experiencia como organizador de marchas en el último año, que hemos organizado varias marchas, algunas muy grandes, y las marchas son pues anárquicas, ¿no? Entonces, una marcha donde se esté pasando lista a la gente como si fuera el colegio es algo, digamos, contraintuitivo y que va en contra del concepto mismo de una marcha legítima, ¿no? Yo lo escuchaba hace un rato al doctor de la Puente, que estaba reflexionando si es que esto era una asonada o una insurrección o exactamente qué cosa era. La evaluación que yo tengo de estas protestas violentas que están ocurriendo es que son protestas violentas que no son espontáneas, que son armadas con un refuerzo logístico muy grande y que son armados con cuadros políticos violentos que por definición no son personas de a pie. Porque el microempresario, la madre de familia, el padre de familia, el niño, el joven, no son personas capaces de atacar a la policía con un explosivo o incendiar una fábrica o una instalación comercial. Estas cosas las hacen cuadros políticos experimentados, sazonados, que están pasando lista y están siendo retribuidos económicamente, ¿no? Entonces, este es un fenómeno social, político, pero una marcha espontánea no es. Y una marcha liberal legítima, como tampoco, es ¿no? usted, que me parece que quiere asentar una corriente liberal en nuestro país que no ha tenido mucho liberalismo realmente en su sistema político. No ha tenido mucho y hay que buscar un espacio, ¿no? Un poco, sí. Sí. ¿Cuál es la solución desde una perspectiva liberal democrática? A ver, yo creo que en el Perú hay desde hace mucho tiempo una cultura de ponzoña política, una cultura de venganza política, y la solución no se va a poder dar a la crisis que nosotros tenemos ahora, sino un proceso de diálogo abierto entre las fuerzas políticas que busque una salida. Yo recordaba a Napoleón Bonaparte, ¿no? ¿Qué cosa decía Napoleón? Él no decía rápido que tengo prisa, él decía despacio que tengo prisa. Para resolver una crisis, las soluciones improvisadas, cabeza caliente, radicales, empeoran la situación. Por eso es que yo creo que un adelanto de elecciones al 2023 empeoraría la crisis. ¿Al 23? Al 23 empeoraría la crisis. ¿Y al 24? De repente ya no, o de repente el 2025 tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que los sectores políticos tienen que conversar. Yo creo que el adelanto de elecciones a través del Congreso ya está muerto, no va a ocurrir y además es de dudosa constitucionalidad. El único adelanto de elecciones que de verdad puede ocurrir es el adelanto de elecciones que es consecuencia de la renuncia de Dina Boluarte. Pero Dina Boluarte no debe renunciar intempestivamente. A lo mejor puede renunciar pactando. De antemano, ¿no? Se negocia con las fuerzas políticas y puede decir, yo renuncio en la fecha X, en la fecha Y, un proceso de ese tipo. De acuerdo. ¿Desde cuándo le viene esta focalización en combatir la posibilidad de que haya en nuestro país una asamblea constituyente? Bueno, cuando Pedro Castillo ganó las elecciones, el año 2021, yo empiezo a recibir muchas consultas de personas preocupadas por el tema de la Asamblea Constituyente. Sobre la base de estas consultas es que hacemos una lluvia de ideas y se nos ocurre la campaña de recolección de firmas contra la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es la visión que nosotros hemos tenido en esta campaña? La visión es que para enfrentar una propuesta autoritaria como esta propuesta de la Asamblea Constituyente, no iba a ganar el que tuviese los mejores argumentos o el que tuviese los mejores abogados, sino que iba a ganar el que tenía el mejor relato, la mejor historia y el que sabía comunicar mejor. Entonces, la victoria o la lucha ideológica no se da en los estudios de abogados, ¿no? Terno blanco, corbata, camisa. Se da en las plazas, en los mercados, en las diferentes ciudades del Perú. Queríamos darle un elemento participativo a la defensa de la democracia frente a una asamblea constituyente que no era exactamente democrática. Y eso es lo que hemos hecho. Estar ahora, en todas las regiones. Y la idea en los es distritos, entonces prohibir de una manera constitucional que pueda haber una asamblea constituyente. Han habido, sin embargo, 4 en el siglo XX. Así es. Y nadie objetó, salvo la Acción Popular que no postuló en la del 78 como buenos resultados.
digamos, la inspiración que hemos tenido nosotros de que se prohíba de forma expresa la Asamblea Constituyente viene de la Constitución de Bolivia, no la actual, sino la anterior, que tenía esta disposición, ¿no es cierto? ¿Es un buen ejemplo como para inspirarse? Bueno, es un ejemplo que lo hemos tomado para motivar una discusión. Pero ¿y cómo se siente el liberal que es usted de hacer un esfuerzo para prohibir un derecho? Es que la Asamblea Constituyente es la negación de lo liberal. Porque la Asamblea Constituyente, según Carl Schmitt, que era miembro del partido nazi, profesor y el creador, reconocido, Carl Schmitt fue no, pero es muy mayor. En el año 80, él era nació en 95, tenía 85 años, y hubo un homenaje a él en el que pude participar y escuchar. ¿Usted lo conoció a Carl Schmitt? En Berlín, en el año 80. Pero en fin, hablaremos en otro momento. Buena la anécdota. Bueno, pero claro, digamos, la Asamblea Constituyente, por definición, ejerce un poder absoluto, que puede hacerlo todo y que no está sujeto a ninguna limitación. Entonces, la Asamblea Constituyente no es algo banal, no es algo que se puede convocar a la ligera. ¿Cuándo tiene sentido una Asamblea Constituyente? Cuando se va a crear un país nuevo, cuando un país sale de una dictadura, ¿no es cierto? Pero cuando un país tiene instituciones democráticas, como mal que bien tiene el Perú en este momento, no tiene sentido suspender el Estado de Derecho y establecer una Asamblea con poder absoluto. Lo que corresponde es cambiar las instituciones a través de las instituciones. ¿Y qué es lo perverso, no?, de la Constituyente? Número 1, el poder absoluto. Número 2, la capacidad de poder anular, dejar sin efecto, interferir con todos los poderes del Estado. Y número 3, la propuesta de la izquierda, que quieren una Constituyente no representativa. Porque ellos dicen, ¿no?, solo 40% electo por el pueblo, 60% el resto voto popular, creo que dijo Castillo. El resto y 40% corporativo, como Franco, como Mussolini, como Chávez, ¿no es cierto? Son ideas recicladas del fascismo. Ahora, ¿está usted seguro que Carl Schmitt es una buena inspiración? Él fue presidente del Consejo Jurídico del Nazismo, ¿no? Yo creo que es una terrible inspiración, Carl Schmitt. Digamos, yo estaba citando a Carl Schmitt de manera negativa. Digamos, la obsesión latinoamericana con la Asamblea Constituyente es una inspiración schmittiana, ¿no? Ellos invocan el poder absoluto de la nación, pero el poder absoluto de la nación sirve para establecer una dictadura. La realidad es que la nación como colectivo existe en sentido metafórico, no en sentido real. Y para nosotros saber lo que de verdad quiere el pueblo, tenemos que hacer un referéndum sobre temas específicos. Preguntémosle al pueblo, ¿quiere empresas estatales, sí o no? Yo estoy seguro que la respuesta va a ser que no. Si le preguntamos al pueblo, ¿quiere control de precios? Yo estoy seguro que la respuesta va a ser que no. Si le preguntamos al pueblo, ¿quiere reelección presidencial indefinida? Estoy seguro que la respuesta va a ser que no. Pero como la izquierda sabe que en todos los temas de fondo va a perder, quiere confundir con esto de la Asamblea Constituyente. Bueno, entonces se lanzaron usted y un grupo de amigos, todos jóvenes me parece, ¿no?, a buscar firmas para que se modifique el artículo 206 y se establezca de una manera explícita que es inconstitucional querer reformar la Constitución vía Asamblea. Así es. ¿Dónde hallaron esas firmas y cuál fue la reacción de la gente cuando se presentaron Nosotros ustedes? hemos recolectado firmas en prácticamente todas las regiones del Perú. Las regiones que básicamente las firmas se han obtenido de manera proporcional a la población, ¿no? El lugar donde más firmas se ha recolectado es Lima. En Lima, el lugar donde más firmas se ha recolectado de lejos ¿Qué sectores? ¿Qué es barrios? el mercado central. El lugar donde más firmas se ha recolectado de lejos en Lima es ahí el mercado central y la calle Capón, el barrio chino, donde va gente de todos los sectores socioeconómicos, va gente de Lima Norte, de Lima Sur, de Lima Este, todo el Perú en chiquito. Uno lo puede encontrar en el mercado central. Y ahí es donde hemos encontrado la mayor cantidad de firmas, también en Gamarra. Luego, después de Lima, el segundo puesto lo tiene Arequipa, por encima de La Libertad y de Piura. En tercer lugar lo tiene La Libertad, después ya viene Piura, después viene el Cusco. Y después viene Lambayeque, Ica y luego los demás, ¿no? ¿Y Arequipa? ¿No mencionaba Arequipa? No, Arequipa es después de Lima, número 2. El número 2 Arequipa. Sí, número 2 Arequipa. Ya, muy bien. Entonces, es más o menos representado. ¿Y Selva un poco? En Selva, yo sí hago la autocrítica. Nos ha faltado trabajar mejor. De repente, el equipo que tuvimos en la Selva no fue tan bueno como en otras regiones, pero habrá que hacer más trabajo ahí. De acuerdo. ¿No? Ahora, el número 600.000 son las firmas que han presentado. ¿Había un mínimo? El mínimo legal es muy bajo, es de 75.000 firmas.
No, tan bajo no es porque hay quienes no lo logran para inscribir un partido. No, no es tan bajo, Sí. ¿no? Pero nosotros estamos muy por encima de eso. La verdad, Fernando, es que nosotros logramos obtener en un momento más de 1 millón de firmas, Sí. pero al momento de hacer el control Sí, de calidad... hay que verificar, sí. Al momento de hacer el control La de firma, calidad, el DNI, habían todo. muchas firmas que no estaban bien llenadas, errores de formato y lamentablemente firmas falsas también. Todo eso ha sido eliminado para que nadie de nuestro equipo tenga que afrontar un proceso penal. Hemos presentado firmas que están 100% verificadas, 100% correctas, que son un poco más de 600. ¿Y cuál es el procedimiento ahora? ¿Han entregado, ya han recibido ya un acuse de recepción del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cuál es el curso que le va a dar el jurado? Nosotros ya tenemos una casilla electrónica, un número de expediente del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones es básicamente una mesa de partes a la RENIEC. Sí. Ellos remiten toda la documentación a la RENIEC. La RENIEC lo que hace... Para que verifique los nombres, el DNI y la firma. Así es, verifica la firma del planillón con la firma del registro RENIEC. La RENIEC determina un número de firmas válidas de manera oficial y luego, cuando se certifique que tenemos un número aceptable de firmas válidas, todo esto pasa al Congreso de la República. ¿Quién lo remite? ¿La RENIEC o el jurado? No, la RENIEC al Congreso. Ya. ¿A qué comisión? En este caso, la Comisión de Constitución. Ya. Donde iremos nosotros a sustentar la propuesta y a debatir, ¿no? El tema no se ha planteado nunca en el Congreso. No se ha planteado nunca este tema en el Porque esta Congreso. campaña usted la comenzó ya hace un cierto tiempo. Claro, ¿no? esto empezó en julio del año 2021. Ya, ¿no? o sea, Pero más de 1 año y medio. Y entre tanto, el tema a nadie se le ocurrió en el Congreso. Nadie lo ha planteado en el Congreso, pero es que nuestro objetivo tampoco es aprobar el proyecto de ley a corto plazo. Ese no es el objetivo. El objetivo es más el proceso que el resultado final, como en muchas cosas en la vida. La idea de esto es plantear un debate lo más maduro que se pueda, lo más serio que se pueda, a nivel nacional, sobre la Asamblea Constituyente. Y plantear un debate sobre un tema central, ¿no? Ya el Perú ha tenido 13 constituciones, ¿no? Sí. Volviendo a abrir la caja de Pandora de la Asamblea Constituyente, ¿eso coadyuva al desarrollo del país o más bien hunde el desarrollo del país? ¿Ayuda a que se aprueban las reformas que el Perú requiere o dificulta? Yo mismo he dicho que la Constitución no es perfecta, que hay muchas cosas que cambiar. Incluso creo que ha dicho usted, me llamó la atención, que usted quiere que se hagan más reformas que Bermejo. ¿Será posible eso? En cierto momento lo dije. Yo soy una persona a veces como con posturas pues también radicales, ¿no? Usted, pero como hace poco hablaba mal de lo radical y parecía un hombre que está orientado a la moderación. No bueno, yo soy moderado, Sí. quizá en mis formas, Ya. pero de repente en mi fondo menos moderado. ¿Radical quiere decir qué para usted? ¿En qué es radical? Bueno, digamos, podemos discutir, pero a mí sí me gustaría ver varias reformas importantes en la Constitución. ¿Cuáles? ¿No? ¿Cuáles? A ver, podemos hablar de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, un tema importante, que no es tanto una reforma de la Constitución, sino de la ley. Hoy en día, cuando los partidos políticos van a una elección, la valla es del 5%, ¿no es cierto? Sí. Cuando van en alianza, la valla es del 6%. Sí. Es decir, el sistema castiga a las alianzas. Las alianzas se deberían premiar, no castigar. Más, 1% más. Pero ese es un Sí, montón, y si hay en dos, términos si hay reales. dos, no. Deberían, Ya, en vez de ya, ser 6, debería ya. bajar a 4, y por ejemplo. mientras más partidos estén coaligados, más baja debería ser la valla. Lógico, con un límite, ¿no? Pero el punto es no hay que castigar las alianzas, hay que premiarlas. Luego, otro problema que tiene el Perú muy grave, los distritos electorales son muy grandes. Sí. En Lima tenemos 31 congresistas. Sí. Que te representen 31 al mismo tiempo es lo mismo que no te represente nadie. Y una elección donde hay 31 congresistas por 14 listas o 12 listas es una elección donde nadie tiene idea quién representa a quién. Por eso es que el Congreso es tan impopular. Deberíamos los distritos electorales reducirlos. Debería haber congresistas por Lima Norte, por Lima Sur. O sea, temas electorales, constitucionales importan. Eso yo Pero creo que desde es el punto de central. vista del rubro económico, del título económico de la Constitución, ¿qué cosa cambiaría usted? A ver, yo creo, esto de repente le va a sorprender a usted y a alguna gente. No me sorprende Yo creo nada, que estoy acostumbrado a escuchar todo tipo de... Yo creo que los contratos leyes tienen que ser eliminados. ¿Cuándo? Hoy día deberían Porque ser están eliminados. venciendo poco a poco, ¿no? Están en la perspectiva de vencer. Claro, deberíamos decir que ya no se firman contratos ley nuevos, ¿no? Ya. ¿Por qué cree que es malo para el los país? existentes se deben Sí, mantener, sí. pero El ya no tiempo- se deben firmar ya. nuevos. ¿Por Para qué? no afectar los derechos. Porque los contratos ley lo que hacen es
congelar el ordenamiento jurídico para que un ordenamiento jurídico antiguo aplique ultraactivamente a una persona determinada. Eso tenía sentido en la época de las privatizaciones, donde el Perú estaba quebrado, nadie quería invertir, entonces había que dar una garantía especial. Hoy día yo creo que eso ya es anacrónico. Luego, otra reforma de la Constitución, la parte económica, ¿no? En el Perú tenemos un problema gravísimo de recursos naturales. Quien no se da cuenta de eso está ciego. En el Perú, yo he visto esto en el Tribunal Constitucional cuando trabajaba ahí. Sí, usted ha sido asesor del Tribunal Constitucional, largo tiempo. En el Perú tenemos comunidades campesinas que el 100% de su territorio está superpuesto con una concesión minera. Es decir, la comunidad campesina dice, si Yanacocha explota su mina, yo desaparezco, porque la superposición es del 100%. Bueno, pero en el caso de las Bambas, lo que ha habido es la compra de territorio con una mudanza a lugares más adecuados. Es que la compra... Por ejemplo, cito ese caso que es emblemático, ¿no? Por las construcciones que se han hecho para los 400 comuneros. Y eso está muy bien y así debería ser. Ya. El problema es que en el Perú, en este momento, el derecho de propiedad minero, que se llama concesión, está separado del derecho de propiedad real. De tal forma que puede haber una concesión minera superpuesta con la propiedad de otro. Y eventualmente se puede explotar concesión minera sin comprar. Es decir, esto genera conflicto social. El problema de fondo es que el Estado no debe ser dueño de los recursos naturales para darlos en concesión. El dueño del suelo es el que debe ser dueño de los recursos naturales. Por ejemplo, si hay una comunidad campesina y abajo de la comunidad campesina hay oro, es la comunidad campesina la que decide si se explota o no se explota, cómo se explota, bajo qué condiciones, siempre que se cumpla con la normativa. Y usted nos está diciendo en qué hay que cambiar la Constitución, inclusive en algunos temas económicos que son cruciales, como los contratos ley. Por supuesto, e inclusive por referéndum. Que la izquierda, si ellos quieren, planteen un referéndum de fondo. Sobre los contratos ley. Sobre los contratos ley o sobre el control de precios, sobre las empresas estatales, sobre lo que quiera. Y ahí yo haré campaña subsidiario en del contra, Estado. también sometamos a referéndum. Y yo estoy seguro que los liberales le vamos a ganar a la izquierda. Pero lo que no le vamos a entregar a la izquierda jamás es un cheque en blanco para que instalen una dictadura y destruyan la separación de poderes. Como hemos visto en los países como Venezuela, Bolivia y otros. Y el horror de los últimos días en Nicaragua no hace sino acentuar el riesgo de hallarnos en una situación de ese tipo. Antes de despedirnos, quisiera regresar a algo que dijo usted sobre el origen de estas manifestaciones. Hay una parte que usted decía, hay una actitud política totalitaria que se expresa en violencias. Así es. Pero ¿hay otra parte o no? Bueno, a ver, lo que estábamos conversando hace un rato es una realidad que el sur del Perú, sobre todo la región Puno, no únicamente la región Puno, pero sobre todo la región Puno, piensa y vota distinto mayoritariamente que el resto del Perú. 89% por Pedro Castillo. Claro, y eso yo lo he sentido cuando he estado ahí. Entonces, buscando firmas para hay un descontento, digamos, real. Y el trabajo... ¿Por qué? ¿Por qué es más descontento en Puno que en otras partes? Podemos dedicarnos a especular, ¿no? Pero, digamos, la región Puno y la parte sur del Perú tiene contactos muy, muy fuertes con Bolivia. Está expuesto a la influencia política de Evo Morales. Además, es una zona donde la economía informal es muy fuerte. Es una zona también con una tradición capitalista, empresarial muy fuerte. Tiene su propia identidad, ¿no? Es la verdad, tiene una identidad propia. Y el reto que yo quiero asumir es trabajar con el sur del Perú. Yo siento esa vocación. Mi madre es de La Paz, es altiplánica. Yo siento una afinidad con el sur del Perú. Entonces yo hago un compromiso de la campaña, la recolección de firmas terminó acá, pero vamos a seguir viajando al sur. Tomamos nota, para Lucas Gersi, que su próxima batalla va a ser para anclar valores liberales y democráticos en el sur del Perú. Y ser objetivo. Ese es mi compromiso. Muy bien, lo hemos escuchado. Muchas gracias por estar acá y manténganos informados sobre la evolución de estas 600.000 firmas que han presentado hoy ante el Jurado Nacional de Elecciones, que se traducirán en un proyecto de ley que el Congreso tendrá que aprobar. Por lo pronto lo hemos comprendido y